Perfecto, muy buenas tardes a todos. Primero de todo es un honor tener la oportunidad de empezar un encuentro como el presente. Y quiero empezar agradeciendo en primer lugar a la Fundación Fontaine Minelli, a Pablo, a Mónica, a los encargados digamos, de la parte técnica, porque esto ha significado un esfuerzo, está significando un esfuerzo realmente importante. Marcelo Díaz, muchas gracias. Has venido en punto focal de UNESCO. También quiero agradecer a la Comisión Honoraria de Recuperación del Barrio Histórico, la Intendencia de Colonia, el Departamento de Cultura, al embajador de España, José Javier Gomellera, el asesor cultural Romera Pintor, la Casa de Portugal y a la Embajada de Portugal, que tantas veces nos han apoyado, a Estela Ibarra de la librería Estampas, hoy es su cumpleaños, un saludo. Y fundamentalmente quiero agradecer a Ediciones de la Banda Oriental que ha hecho posible la edición de este libro, a todos los presentes por Zoom, por este maravilloso medio de comunicación que nos presenta la tecnología actual. Bienvenidos. Antes de hablar del libro, quiero hablar del acontecimiento en sí. Quiero hablar de la primera vuelta al mundo, de la cual estamos cumpliendo 500 años. Y digo, estamos cumpliendo porque la expedición comenzada en 1519 culmina en el año 1522. O sea, hasta el año que viene vamos a estar todavía dentro de los festejos de esta expedición maravillosa, que en mi criterio es la más importante de la historia de la humanidad. Ya Stefan Zweig, el gran escritor austríaco, lo llamó uno de los momentos estelares. Hubo viajes importantísimos que marcaron y abrieron puertas en el mundo, como los de Marco Polo, que trajo el mundo chino, el mundo del lejano oriente hacia el conocimiento de Europa. Hubo viajes maravillosos como el de Cristóbal Colón, que descubre un continente, aunque equivocadamente pensó que había llegado a la India o a la China. Viajes marinos y viajes como Vasco da Gama, en fin, ha habido viajeros importantísimos, pero viaje como este no ha habido otro en la historia de la humanidad. Hay historiadores que, conversando sobre el punto, me han señalado la importancia del viaje a la Luna, la llegada del hombre el famoso 20 de julio del año 1969, marcado como un hito. Fue un hito también, pero no fue tan importante. Fue un alarde tecnológico, pero se sabía a dónde iba, se sabía cómo se podía llegar, no en la forma de llegar. En cambio, el viaje, la expedición Magallanes-Elcano, pongo un guión entre ambos apellidos, Magallanes y Elcano, porque esto ha sido un binomio que lo ha hecho posible, demostró 4 cosas importantísimas, a partir de las cuales el mundo cambió. Primero, demostró que el mundo era redondo, la redondez de la Tierra, ya no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. También abrió nuevas fuentes de comercio y rutas en la navegación. Antes, el mundo del Mediterráneo comercializaba entre sí, llegando al Mar del Norte y por otro lado en el Mar de China, es decir, pero eran mundos separados. En tercer término, duplicó la superficie del mundo conocido, tanto de Europa para el lejano oriente como del lejano oriente para Europa. Y finalmente, y esto es muy importante que lo entendamos, fue el primer paso en la llamada globalización. Ahora que tanto hablamos de globalización, en realidad el primer paso fue la llegada, esta expedición que termina dando la vuelta al mundo. Estos 500 años importantes y de festejos han sido ya preparados desde mucho tiempo atrás. Las coronas de España por un lado y la República de Portugal ya hace años que vienen preparando festejos a nivel oficial, expediciones con los buques escuela a través del mundo. En fin, el mundo latino y mediterráneo iba a explotar de festejos durante estos 3 años. Pero no solo del punto de vista oficial, del punto de vista diplomático, sino también a nivel privado, se organizaron muchos festejos y muchos encuentros a través de lo que se llama la Red Mundial de Ciudades Magallánicas.
el proyecto iniciado por el alcalde de la ciudad de Sabrosa, en Portugal, pasó luego a España, se tomó vuelo, incluyó a la Argentina, a Chile, y más adelante fue incluyendo países y universidades del Lejano Oriente, de las Filipinas, de Indonesia, incorporándose también los de Uruguay y Brasil. Pero no solo a nivel de festejos se avanzaba en la celebración de este acontecimiento, también a nivel de publicaciones. Centenares, decenas, por no decir centenares de libros se han escrito y se están escribiendo sobre el punto. En Europa, cuando estuve en las últimas oportunidades, es tanta la bibliografía, no solo a nivel general, sino a nivel puntual, que realmente desbordan los webs, las comunicaciones por internet, los blogs, en fin, hay toda una movida importantísima para darle la dimensión adecuada. Concorde con esto fue que empecé hace ya varios años, hace unos 10 años, a interesarme en esta expedición. Lo primero que hice fue interesarme, quedar fascinado por la personalidad de Fernando de Magallanes. El punto de partida donde arranqué, hay un libro clásico sobre el punto, se llama Magallanes, y está escrito por el gran escritor austríaco Stefan Zweig. Es un libro de prosa clásica y de una interpretación brillante. Ha quedado atrasado en algunos puntos porque en los últimos años se han hecho varios descubrimientos documentales que han cambiado un poco la tónica de los acontecimientos. De acuerdo con esto y proyectando la escritura de un libro, es que viajemos a España y también a Portugal. Visitamos los archivos de la Torre del Tombo en Lisboa, el Archivo de Indias en Sevilla, el Museo Naval de Madrid, y en consecuencia de todo esto apareció en el año 2016 mi libro sobre los viajes de Magallanes y el descubrimiento del Río de la Plata. Pasado el tiempo, me sorprendió la poca importancia que los historiadores europeos y aún algunos americanos le dan al pasaje por el Río de la Plata. El Río de la Plata recibió, y esto es interesante consignarlo de paso, varios nombres. El Paranaguazú, con que lo llamaban los indígenas, fue llamado después Río Jordán, como consecuencia de la expedición de Américo Vespucio, Río Santa María como consecuencia de la expedición de Esteban Froes, Mar Dulce, nombre puesto por Solís, el Río de Solís en homenaje a su nombre, y finalmente ya en 1530 pasa a denominárselo Río de la Plata después de la expedición de Gaboto. También me sorprendió que algunos escritores apenas hicieran referencia a escritores que relatan la vuelta al mundo. Muchas veces dicen que de Tenerife se pasó a Río de Janeiro y de allí la expedición llegó a la bahía de San Julián en la Patagonia Argentina. Otros dicen que penetró en el Río de la Plata y continuaron. Y bueno, a mí esto en principio me molestó. Todos los que tenemos una mirada de la historia y nos preocupa el lugar donde vivimos, tendemos a tratar de darle la importancia de vida. Y entonces comencé a investigar un poco lo que había hecho la expedición. Tuvo 28 días. 28 días es mucho tiempo. En Río estuvo 15 días. 28 días es mucho tiempo y realizó varias nominaciones, en la del Cabo Santa María, que actualmente es Punta del Este, la del Monte Vidi, que es de ahí es una de las teorías más aceptadas para el origen del nombre Montevideo. Después quedó anclada en la costa de Colonia, y la nave más pequeña, la Santiago, estuvo explorando del río Uruguay, suponiéndose que llegó hasta la desembocadura del río Negro. De esto no voy a hablar yo, de esto hablará posteriormente el profesor Sebastián Rivero, pero ya lo adelanto. Por eso fue que me preocupó y decidí escribir un libro fundamentalmente poniendo el acento en los 28 días pasados por el Río de la Plata. Este libro salió en el mes de diciembre del año 2020 y tuve el honor de que fuera presentado en
la Embajada de España. El embajador directamente ofreció la embajada para su presentación. También en la Casa de Portugal, también en la Liga de Punta del Este. Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad de hacer la presentación nada menos que en la Colonia del Sacramento. Esto, además, qué interesante, me permitió cumplir un sueño, porque las presentaciones en las embajadas me puso en contacto con los buques escuela de la embajada de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, y el buque Sagres de la Armada Portuguesa, y no solo subí a bordo, sino que en el Sagres tuve oportunidad de viajar de Punta del Este a Montevideo compartiendo la tenida con el capitán y los oficiales. Y para marzo del año 2020 tenía pronta toda una grilla, como se dice ahora, tenía pronta una grilla de entre 15 y 20 presentaciones en distintos lugares. Nada menos que en Euskal Herria, en la Casa de Portugal, en varias colectividades españolas, en colegios, en liceos, porque de alguna manera quería llevar el mensaje a la enseñanza, que me parece muy importante. Pero el hombre propone y Dios dispone, y el 13 de marzo del año 2020, 2 días antes de empezar mis presentaciones, irrumpe la pandemia y el mundo cambia. De alguna manera el mundo se detiene, pero el mundo no se puede detener, sino que de alguna manera empieza a andar distinto, con nuevas normalidades. Y gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de recomenzar los festejos. Ahora sí, voy a hablarles someramente del libro. Primero mostremos la carátula. Es una lámina del pintor Álvaro Saralegui, reflejando la bahía, las naves de Magallanes en la bahía de Montevideo. Se ve el famoso Montevideo, el nombre del cerro. Y el primer capítulo se llama En busca de la Mar del Sur. Y todo esto comenzó, a veces los acontecimientos malos, las guerras, las pandemias, los holocaustos, son, si se saben enfocar bien, pueden resultar en consecuencias positivas. Fíjense que una de las grandes tragedias del fin de la Edad Media y comienzo del Renacimiento fue la irrupción de los turcos otomanos tomando Constantinopla en el año 1453. El mundo europeo y fundamentalmente mediterráneo se vio afectado por una quiebra terrible. Los turcos no solo impedían el pasaje de las caravanas que venían del lejano oriente trayendo especias, trayendo seda, las famosas rutas de la seda y ruta de las especias, sino que además cuando dominaron Constantinopla pusieron impuestos carísimos. Entonces, no solo provocó casi la ruina de ciudades tradicionales como Venecia y como Génova, que eran las reinas del Mediterráneo, sino que países o reinos, vamos a hablar de reinos, no de países, como el de Portugal y el de Castilla y el de León, tuvieron que salir a buscar nuevos caminos, nuevas rutas. Portugal, que estaba unificado desde mucho antes y había expulsado ya tiempo atrás a los árabes de su territorio, estaba en mejores condiciones. Y bajo el dominio de los grandes astrónomos marinos que se habían congregado en Sagres, las naves portuguesas empezaron a recorrer las costas de África, avanzando cada vez más hacia el sur, llegando finalmente a descubrir el cabo de las Tormentas, como llamaron el cabo que existe al sur de África, y finalmente llegar a la India a través de Vasco da Gama. Por su parte, el reino de Castilla, acotado, y si bien logró un triunfo en principio en el Tratado de Tordesillas, de todas maneras no le quedaba más camino que enfrentar el tenebroso océano. El océano lleno de misterios, lleno de peligros, que probablemente en algún momento desembocaran en el precipicio infinito. Cristóbal Colón planteó su proyecto inicialmente en la corte de Lisboa, no tuvo suerte,
Y sí tuvo suerte en la corte de los reyes católicos que le proporcionaron los medios, todo esto dicho, no es tan fácil, pero dicho a vuelo de pájaro, para llegar a un nuevo continente, a un continente desconocido, ¿no? Que él supuso que se trataría del sudeste del continente asiático, pero a poco de explorarlo en sus sucesivos viajes y a poco de realizar los viajes llamados menores o viajes andaluces, se veía que no era evidentemente el sudeste asiático y que era un continente nuevo. Un continente que no se sabía entonces, pero que era inconmensurablemente largo. Prácticamente llegaba casi de polo a polo, de polo norte casi hasta el polo sur. Y allí había que buscar un pasaje, tenía que tener una terminación en algún lado. Y así fue entonces como quedaron enmarcados los viajes de Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís realizó 2 viajes, fue un precursor muy importante en todo esto y a mí de alguna manera me duele que se lo haya un poco dejado de lado. Este primer libro que escribí sobre los viajes de Juan Díaz de Solís, realizó 2 viajes fundamentales, uno hacia el norte en 1508 en compañía de Vicente Yáñez Pinzón, y evidentemente un segundo, y como no encontró ningún pasaje, bueno, cambiaron. Años después, en 1515, es enviado para un viaje hacia las espaldas de la Castilla del Oro, en el cual llega al Río de la Plata y es muerto por los indígenas. Si los que leen el libro verán que no fue comido por los indios. Después viene el capítulo 3, que para mí es un capítulo imperdible, y es un capítulo en el cual se analiza la historia desde Solís a Magallanes. Esos 4 años, o 3 años y medio, entre 1516 y 1519, apareció un nuevo rey. A veces la juventud tiene su importancia y aparece un nuevo rey. Había fallecido Fernando el Católico y aparece el rey Carlos I de España, un joven que recién cumplía los 18 años, que había nacido en Flandes, pero que tenía vocación imperial porque era nieto de 2 grandes coronas europeas. De un lado la de Maximiliano de Habsburgo y por otro lado era nieto también de Fernando el Católico. Y viene con esas ideas imperiales de alguna manera y acepta el proyecto de un vehemente portugués, marino, intrépido, hombre de aventura, hombre de avería en cierto modo, que le propone el plan de que él tenía un mapa, conocía un mapa que había sustraído de la corte del rey de Portugal y con el cual le indicaba la existencia de un canal para pasar del Mar de Norte u Océano Atlántico al Mar de Sur u Océano Pacífico. El capítulo siguiente es imperdible. Se llama Un portugués en Sevilla y es una breve biografía de Magallanes cuando, desengañado del reino de Portugal, después de las luchas y las heridas que había recibido en sus viajes hacia la India y hacia Indonesia, y después en Argelia, acusado injustamente de haber vendido camellos a los enemigos, en fin, una vida turbulenta. El rey de Portugal no lo considera y ahí Magallanes realiza lo que en aquellos tiempos se llamaba cambio de reino. Se presenta y renuncia al reino de Portugal y solicita autorización para retirarse. Y allí se traslada a Sevilla, cae así, redondo, cae en el mejor de los lugares. En la casa que le da residencia, que lo recibe, no solo encuentra un amigo, sino que encuentra una esposa, Beatriz Barbosa, y la influencia de su suegro le abre las puertas para presentarse ante el rey Carlos I y plantearle su proyecto. Aprobado el proyecto, se firman las capitulaciones, en fin, todo le empezó a rodar bien a Magallanes. A veces en la vida nos dan bien las cartas. El capítulo siguiente habla de los preparativos de la expedición. 5 naves importantes. La Trinidad de 110 toneladas, la nave capitana, con 60 tripulantes.
La nave San Antonio, de 120 toneladas, mayor todavía, con 60 tripulantes. La Concepción, la más antigua de todas, de 90 toneles y 45 tripulantes. La Victoria, la única que regresará, de 85 toneles y 42 tripulantes. Y la Santiago, la que nos interesa directamente por la exploración en el Río de la Plata, de 75 toneles con 32 tripulantes. Y hablando de tripulantes, era un mundo europeo, era un conglomerado. Por supuesto que la mayoría eran españoles, en fin, eran castellanos, aragoneses, fundamentalmente sevillanos y fundamentalmente vascos. Los vascos, tradicionales grandes marinos de España. Pero también, fíjense, había 29 portugueses, 20 de ellos autorizados y 9 incluidos por Magallanes sottovoce. ¿Por qué? Porque el rey de España había ordenado que el número de tripulantes portugueses fuera pequeño. De esa manera desequilibraría el equilibrio existente en la tripulación. Y Magallanes insistía en más portugueses y el rey insistía en más castellanos. Pero también hubo 26 italianos, 3 menos que los portugueses. Hubo 20 franceses. Como ninguno de ellos tuvo de los franceses tuvo un destaque tan importante, no se lo menciona, pero hubo 20. Hubo 9 griegos, importantísimos los 9 griegos. Entre ellos nada menos que Francisco Albo, el autor del derrotero del viaje. Un derrotero en el cual se basan todos los marinos actuales para reconstruir la expedición. Hubo 4 flamencos, es decir, entre belgas y holandeses actuales. Hubo 4 alemanes, 3 ingleses, 2 asiáticos y 2 africanos. Esta expedición estuvo mucho mejor preparada que la del pobre Solís, que fracasó, pero Solís llevaba 3 pequeñas naves, una de 60 toneles y 2 de 30. La expedición de Magallanes además estaba muy bien armada, llevaba víveres para 3 años de expedición, llevaba una cartografía excelente con copias y se decía que en la recámara de Magallanes tenía escondido ese extraordinario mapa. El capítulo siguiente, capítulo 6, es el que realmente más sugiero a los que quieran tener un panorama de cómo fue. Porque hay un resumen, de los perfiles biográficos de 18 tripulantes. De Magallanes, de Juan Sebastián Elcano, nada menos que el genial vasco que permitió el regreso de la expedición. Gonzalo Gómez de Espinosa, otro marino español extraordinario que intentó el regreso por el Pacífico hasta México o hasta Panamá y no lo logró. Rui Faleiro, un personaje que es para hacer una novela, un portugués. Esteban Gómez, un portugués que regresó con la nave San Antonio antes de haber llegado al estrecho de Magallanes. Andrés de San Martín. João López Carvalho, qué personaje terrible. Por culpa de él es que muchos de los portugueses fueron asesinados en Cebú. Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza, 3 capitanes españoles que fueron, uno de ellos dejado en San Julián abandonado y los otros 2 muertos y decapitados. Juan Francisco de Ponsurol, Leone Pancaldo, qué personaje Leone Pancaldo. Ginés de Mafra, Álvaro de Mezquita, Duarte Barbosa, era el cuñado de Magallanes. Antonio Pigafetta, este personaje fue el autor del libro más extraordinario, La relación del viaje de la primera vuelta al mundo. Estuvo en Vicenza, en su casa de la familia de origen, interesantísimo. Y finalmente Francisco Albo, que fue el autor del diario de viaje. Estos 18 personajes son una muestra. Yo estoy seguro que si escritores o investigadores, pero sobre todo escritores o narradores, novelistas, leen un poco, se van a inspirar en estos personajes para escribir sendas novelas. La expedición partió, y voy rápido para dar curso a los restantes actos, el 10 de agosto de Sevilla a Sanlúcar, y el 20 de septiembre de 1519
parte de Sanlúcar de Barrameda. 7 días después, hace una escala en las Islas Canarias para terminar de aprovisionarse, y de allí atraviesa el océano. El 15 de diciembre se escala en Santa Lucía, era el primer nombre que se había dado a la bahía de Guanabara o actualmente la bahía de Río de Janeiro, donde quedan por 15 días. Y el 10 de enero de 1520, las 5 naves pasan y avistan el Cabo Santa María, la actual Punta del Este, adentrándose en lo que entonces llamaban Mar Dulce o Río de Solís. El 6 de febrero, después de estar 28 días recorriendo la zona, como les explicará después el profesor Rivero, la expedición avista nuevamente el Cabo San Antonio, que es el cabo norte de la provincia de Buenos Aires, donde se marca el límite del Río de la Plata, y se internan en el Atlántico Sur rumbo a la bahía de San Julián, donde se producirán grandes acontecimientos. Quiero mostrarles en este momento del Río de la Plata una lámina que a mí me parece importantísima y que sería bueno que estuviera en los colegios y que la tuvieran a los efectos, una ampliación a efectos de exhibirla. Es el primer mapa del Río de la Plata y del Estrecho de Magallanes, trazado por la mano propia de Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición. Ahí vemos, él lo llama Fiume de Solís, Fiume, Río de Solís, y lo encuentra con una cantidad de islitas. Muchas de ellas pueden ser las islas San Gabriel o Martín García u otras islas que vieron en el Río de la Plata. La expedición continúa, el viaje continúa, invernan en San Martín. Esto lo digo muy rápido simplemente para que tengan una idea de la vuelta al mundo. El cruce del Estrecho de Todos los Santos, como se llamó originariamente el Estrecho de Magallanes, después el inmenso Pacífico, el Mar del Sur, donde pasaron penurias dignas de 20 pandemias juntas. Llegaron a venderse las ratas y otros animales que encontraban en la bodega. Llegaron a las Filipinas y ahí se produjo la muerte injusta de Magallanes, de alguna manera muerto por los indígenas en un ataque insensato. El arribo después a Indonesia, a las Islas Molucas, y el regreso a Sevilla. Con esto le hago pase al profesor, al investigador Sebastián Rivero, que nos va a hablar sobre la expedición en el Río de la Plata. 2 títulos lo habilitan a Sebastián para brindarnos esta versión. Primero, como locatario de Colonia, porque ahí estuvo la expedición. Y segundo, porque ella hizo un exhaustivo análisis del libro para la revista Relaciones, que fue publicado y realmente es una excelente crítica del libro. Muchas gracias y le doy pasaje a Sebastián Rivero.